Pocas obras han sido tan estudiadas y reinterpretadas como El matrimonio Arnolfini, pintado por Jan van Eyck en 1434. Y es que el cuadro que vemos en pantalla parece una sencilla escena doméstica, pero es a la vez un rompecabezas lleno de símbolos y significados que aún hoy no logramos entender del todo. La verdad es que Jan van Eyck no pintó una simple escena costumbrista. A través de su dominio del óleo, abrió un nuevo camino para el arte occidental. Marcó un antes y un después en la manera en que empezó a retratarse lo humano y lo divino. Se puede decir que El matrimonio Arnolfini no es solo un cuadro, es una obra de arte que nos habla continuamente. La cuestión es, ¿tenemos claro cómo escucharla? Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo, Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. María José, para hablar de ese origen del cuadro, nos tenemos que ir al siglo XV, un momento en el que Europa transita de esa Edad Media a la Edad Moderna y un momento también en el que empieza a florecer ese Renacimiento, especialmente en el norte de Italia, y también empieza a florecer otro movimiento en la actual Bélgica, en Países Bajos, que es este Renacimiento flamenco, ¿no? Sí, además, mira, no eran pocas las ciudades que adoptaron este movimiento, el Renacimiento flamenco. Brujas, Gante, Amberes, Bruselas. Todas eran ciudades con una gran actividad comercial y, por tanto, pues muy ricas, ¿no? En las que vivían, por supuesto, muchos burgueses adinerados, muchos nobles, que buscaban no solo una fortuna económica, sino también prestigio. Claro, esto imagino que tiene que ver con esto que se llama el mecenazgo, ¿no? En aquel momento, banqueros, comerciantes querían aumentar el prestigio y una buena manera de hacerlo era a través del arte. En este punto quizás deberíamos diferenciar entre ese estilo renacentista italiano y el que hablamos, ¿no? Este de Países Bajos. Sí, son completamente diferentes. Y una de las grandes diferencias es que en Flandes, por ejemplo, no se idealizó la antigüedad clásica. Más bien se buscó una visión realista del ser humano, con una espiritualidad que nace directamente de lo cotidiano, de las cosas cotidianas. Y es precisamente dentro de esta tradición de la flamenca, del Renacimiento flamenco, donde Jan van Eyck, nuestro protagonista de hoy, destacó. Quiero que nuestros espectadores estén atentos porque la figura de la que vamos a hablar ahora es tan interesante como misteriosa. A ver, de Jan van Eyck sabemos que nació en la ciudad de Maaseik. Lo que no sabemos tanto es en qué fecha. Se habla de una horquilla entre 1380 y 1395. Lo que sí sabemos era que era un auténtico maestro sobre el óleo y, de hecho, uno solo tiene que asomarse a sus obras para verlo. Pues una calidad técnica sobresaliente, en la que destacaba desde luego su dominio de esas capas finas, una sobre otra, que el resultado eran unas superficies completamente brillantes y muy realistas, ¿no? El realismo especial que conseguía en cada cuadro. Te pongo un ejemplo. La Virgen del Canciller Roland, que es un cuadro muy conocido y es perfecto para ver todo esto, ¿no? Como vemos en este cuadro, pues hay telas que parecen moverse en los personajes, piedras que reflejan la luz, pieles humanas que parecen totalmente reales, casi más reales que la mera pintura, ¿no? Pues vamos a conocer, si te parece, esta obra, la obra más importante, ese retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa. Hay que decir que el matrimonio Arnolfini era una familia de comerciantes italianos dentro de esa red de expatriados que tenían mucho poder y controlaban el comercio de muchas cosas: lana, la seda, tintes, materiales preciosos y arte. Vamos, podemos decir que era una familia de postino, de mucho dinero. Giovanni Arnolfini, que es uno de los dos protagonistas de este cuadro, era un riquísimo mercader. Se sabe que estuvo asentado en Brujas desde al menos 1420. Su presencia está documentada precisamente en registros comerciales y eclesiásticos, y también se sabe que tuvo una estrechísima relación con la corte del duque de Borgoña. Y esa conexión precisamente con el duque quizás es el momento en el que se cruzan los caminos entre Jan van Eyck y Arnolfini. Bueno, de hecho, Jan van Eyck es pintor de cámara desde 1425, pero claro, la pregunta es, ¿esta obra, este cuadro, podría haber sido precisamente a propuesta de Arnolfini? Realmente no hay ningún documento que recoja el encargo explícito del cuadro, ¿no? Pero tampoco lo hay de muchos otros cuadros. Pero sí que los indicios históricos apuntan a que sí, que fue un encargo de Giovanni Arnolfini, motivado por un acontecimiento personal relevante. ¿Qué acontecimiento? Pues eso es algo que todavía no sabemos a ciencia cierta. Bueno, María José, si vamos propiamente al estilo, desde luego parece que no es solo una mera representación, que cada objeto tiene un porqué o hay un simbolismo detrás. Y de hecho hay muchas teorías al respecto, pero ninguna se verá a ciencia cierta cuál es el verdadero motivo del cuadro. ¿Un matrimonio?
una oda a una mujer embarazada o el homenaje póstumo a una esposa fallecida? Pues mira, todos los estudios confirman que muchos símbolos del cuadro evocan un momento de trascendencia y simbología espiritual, más allá de lo que realmente vemos como realismo óptico, lo que nuestro ojo ve en el cuadro, ¿no? Uno de los más importantes es la pequeña inscripción que tiene la obra. Si nos acercamos más de cerca al cuadro y observamos, hay una frase en latín que dice Johannes den Eyck fuit hic 1434, que traduciéndolo al latín, como lo vamos a hacer aquí, pues dice algo así como Jan van Eyck estuvo aquí en 1434. Vamos, que podemos decir que no es solo una firma, sino una forma de presentar al autor como testigo de la escena. Una especie de notario visual, o si nos ponemos un poquito más prosaicos, podría ser esto de «Ey, que esta obra es mía». Pues más allá de la firma en general, la importancia del retrato reside en que puede ser la forma incluso de validar un poder legal que otorga él, el marido Arnolfini, a su esposa para gestionar sus negocios bancarios. O la hipótesis más sólida que hay sobre este cuadro es que se realizó en memoria de esa esposa, de Constanza Trenta, que ese era su nombre, y que falleció en 1433 antes de que el cuadro se realizara y quizás durante el parto. Y estos son pinceladas de toda esa simbología de la que estabas hablando que contiene el cuadro. Por ejemplo, esas naranjas importadas del sur eran todo un lujo en el norte de Europa. Son un símbolo de la fortuna y posición del personaje, como también lo es la alfombra de Anatolia. La lámpara también solo tiene una única vela encendida sobre el hombre, símbolo espiritual tanto de la llama del amor como de esa vela siempre encendida en las iglesias ante la presencia divina. O si nos fijamos en otros detalles, por ejemplo, esos zuecos esparcidos por el suelo, y nos damos cuenta de que ellos, los dos personajes, están descalzos. Y eso es un símbolo de que pisan realmente sobre un terreno sagrado, que en este caso es pues su propio dormitorio, ¿no? Y también si nos fijamos en el perro, ese perrito que hay ahí, que parece un elemento decorativo más, pero que realmente los perros siempre suelen ser un símbolo de fidelidad, que va muy acorde con el resto de la escena, ¿no? O la figura de Santa Margarita, que está localizada en el cabecero de la cama y que también tiene una intención simbólica, ya que Van Eyck quiso pues buscar precisamente el símbolo de esa muerte anunciada. Vamos, que el cuadro podía ser una especie de contrato visual o esa crónica de una muerte anunciada. Bueno, no exactamente como el libro de García Márquez, pero sí, podría decirse que hay una atmósfera como de despedida, ¿no? Y todo con una técnica y una perspectiva que parece realmente de otra época, no del siglo XV, porque nos fijamos en detalles como ese espejo convexo, que es una maravilla, esos personajes secundarios, ese tratamiento de la madera, del terciopelo. Es como si, en cierto modo, lo viéramos en alta definición, pero en el siglo XV. Pues es que justamente en eso Van Eyck era un grandísimo maestro, estaba años por delante de otros maestros, ¿no? Pero centrémonos, por ejemplo, en el espejo, lo que acabas de mencionar. Si nos fijamos bien, aparecen dos figuras que están fuera del encuadre y probablemente sean el propio Van Eyck, el propio pintor, y otro testigo. Y si todavía nos centramos más en detalle, detrás de ellos se ve que hay una puerta de una habitación que está abierta. Es decir, que hablamos, pues, algo fascinante, que es un cuadro que se expande más allá de sus límites físicos. Y eso, pues, en ese momento en que Van Eyck pinta, era toda una revolución. Yo creo, María José, que en este momento hay espectadores que están pensando, esto me recuerda a algo. Y claro que recuerda, a las Meninas de Velázquez, porque parece que uno está dentro de esa obra, el autor también está dentro de la obra, y se suceden, como dices, esos personajes secundarios, personas representadas, vamos, que se parece mucho. Yo te voy a invitar a fijarte, Fede, porque toda esta simbología de la que estamos hablando, resulta que sabemos que se añadió después de terminar el cuadro. Y lo sabemos gracias a todas las reflectografías que se han hecho y que nos muestran que, por ejemplo, la figura de Santa Margarita que yo he mencionado, pues se pintó a posteriori, es un añadido posterior del cuadro. Y que, por ejemplo, ese perrito tan mono que aparece en el cuadro o el candelabro del que tú has hablado, pues ni siquiera figuraban en el principio del cuadro. Muy inteligente Van Eyck, que va conformando ese mensaje según va avanzando el tiempo, pero lo que es cierto es que es una obra culmen del Renacimiento y quizás una de las obras más representativas del autor, que por cierto, ¿qué fue de él? Pues Jan van Eyck siguió trabajando al servicio del duque de Borgoña, que era una corte pues muy importante y muy lujosa en sus tiempos, y trabajó durante muchos años más. Incluso tenía un salario fijo del duque de Borgoña, algo que era pues muy poco común para los pintores de esa época. Y después de este cuadro del matrimonio de los Arnolfini, produjo otras obras en las que siguió explorando este equilibrio entre lo real, lo óptico real, y realmente ese simbolismo sagrado, ¿no? Y con tanto trabajo, con esa brillantez, ese talento que tenía, imagino que tendría que tener discípulos.
Pues no solo dejó discípulos, sino que fue mucho más allá. Su estilo marcó toda una escuela flamenca y se expandió incluso por Europa, ¿no? Por otros lugares de Europa. Pintores como Petrus Christus o Hans Memling adoptaron muchas de sus técnicas y sobre todo su obsesión por el detalle minucioso y todo ese simbolismo tan cargado de sus cuadros que fue muy característico, ¿no? Aquí va, María José, la pregunta del millón, porque yo Las Meninas sí que he tenido la suerte de verlo, pero si quiero ver esta obra, ¿dónde tengo que ir? Pues aquí viene un punto muy interesante de esta historia, porque resulta que este cuadro perteneció a las colecciones reales españolas entre el siglo XVI y el siglo XIX, y fue precisamente uno de los cuadros robados durante la Guerra de Independencia Española, tanto por franceses como por ingleses, porque sabemos que formaba parte del botín que José Bonaparte se llevaba, que fue capturado en Vitoria y que fue un soldado escocés quien se lo llevó a Inglaterra. Y por eso, desde 1842, el retrato de los Arnolfini está en la National Gallery de Londres. Y como no puede ser de otra manera, pues es una de sus obras estrellas. Y allí lo visitan miles de personas cada año que, bueno, buscan admirar esta obra maestra en persona. Desde luego, esto sí que no me lo esperaba, pero bueno, tomo nota y lo sé para la siguiente, María José. Es una maravilla poder descubrir y redescubrir una obra que, como decíamos, parece salida de otra época de alta definición y que con estos ojos curiosos podamos despertar de nuevo el interés y descubrir algunos detalles de una obra que parece que no acaba nunca. Y eso es precisamente lo que la hace tan relevante y valiosa esta obra, ¿no? Porque su fuerza no está en ofrecer respuestas claras, sino que precisamente sigue planteando preguntas 500 años después de realizarse, preguntas que ni siquiera ahora somos capaces de responder plenamente. Esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal de National Geographic.